Mm, Me avisa cuando ya estemos en vivo. Adelante, Walter. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Estamos esta tarde muy contentos desde el Círculo de Estudios Ludwig von Mises por poder estar nuevamente presentando un evento para discutir un tema coyuntural y muy importante. En esta oportunidad, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises organiza este evento, Impuestos, Legitimidad y Conveniencia, y tenemos el placer de contar con el doctor Iván Alonso como nuestro invitado. Y nos auspician en esta oportunidad el Centro de Investigaciones y Estudios Legales CITEL, la editorial Liber Libertas y la revista en web República Liberal. Este evento, el día de hoy, 4 de noviembre de 2021, está organizado también en conmemoración por los liberales del mes, entre los cuales se encuentran Donald Stewart Jr., Frank Knight y también Henry Hazlitt, ya a finales del mes. También, y es muy importante señalar dos cosas muy importantes, es porque hoy día se celebra la rebelión de Tupac Amaru, que curiosamente, y que es algo que muy pocas veces se dice en los libros de historia, fue también contra los impuestos. Él se alzó en armas diciendo que viva el rey y que muere el mal gobierno, contra los corregidores españoles. Y aprovechando que un corregidor actual, el señor Pedro Franque, ha propuesto reforma legislativa sobre el tema de los impuestos, es que estamos aquí para discutir este tema. Le vamos a dar el pase al doctor Iván Alonso, nuevamente agradeciéndole por su tiempo. Adelante. Muchas gracias, Walter, y gracias al Círculo de Estudios Ludwig von Mises, como siempre, por la invitación a participar en esta charla. Y lo que nos convoca es el tema de impuestos, legitimidad y conveniencia. Voy a hablar menos de legitimidad que de conveniencia, no porque sea menos importante, sino porque nos lleva mucho más allá de la coyuntura actual, que en realidad es una motivación importante para esta reunión. Y como ustedes saben, hay un pedido de facultades extraordinarias por parte del gobierno al Congreso para legislar en materia tributaria. Antes que nada, hay que decir que la facultad de legislar es una facultad del Congreso. El gobierno, como han hecho otros gobiernos en su momento, ha pedido al Congreso que le delegue esa facultad, pero la facultad sigue siendo del Congreso. Y en otras oportunidades el Congreso ha accedido a este pedido, ha delegado las facultades con cargo a revisar posteriormente las normas que el gobierno haya aprobado. Esta vez no parece que vaya a ser tan fácil y yo personalmente no estaría a favor de que se le otorgue facultades tan amplias como las que ha pedido el gobierno. Le otorgaría quizás unas facultades limitadas a algunos puntos específicos. Ya vamos a llegar ahí. Este pedido de facultades, como ya he indicado, es bastante amplio. Hago un recuento de los puntos que menciona el proyecto de ley presentado al Congreso y su exposición de motivos: simplificar el cumplimiento de los impuestos, aumentar la recaudación, hacer más progresivo el régimen minero, modificar los impuestos al consumo, optimizar el acceso a los convenios de estabilidad jurídica. Optimizar es palabra del gobierno, no mía, por si acaso. Otorgar beneficios a los sectores forestal y acuícola, como los que tiene el sector agrario, y modificar la tributación municipal. Creo que se me escapan algunos, ¿no? Pero son 7. Y para ahondar un poco más en lo que se refiere a aumentar la recaudación, el gobierno plantea ampliar la base tributaria, subir las tasas, mejorar el control y racionalizar los beneficios. O sea, como ven, es una agenda
sumamente ambiciosa. Las objeciones iniciales que se han planteado a este pedido son, a mi modo de ver, poco sólidas, ¿no? Y hay además algunos argumentos falsos, ¿no? que creo que es bueno aclarar, aun cuando son argumentos que se están usando para oponerse al pedido, pero yo creo que siempre hay que oponerse con buenas razones, no con malas razones. Las objeciones iniciales han sido del tipo: ¿para qué se necesita estas reformas si el Estado no sabe gastar, si no da buenos servicios, si no tiene capacidad de inversión y los gobiernos de todo nivel y en los distintos ministerios no ejecutan sus presupuestos de inversión? Todo eso es cierto, pero hay un hecho fundamental, y es que tenemos un déficit fiscal. Ese déficit ha crecido durante la pandemia, se ha reducido, pero la proyección es que no se va a ir el déficit en los próximos años, y más aún el gobierno está haciendo caso omiso ya reiterativamente de las reglas fiscales, y el Consejo Fiscal le ha llamado la atención por eso. Pero el déficit fiscal hay que cerrarlo de alguna manera. Entonces, o reducimos los gastos o aumentamos los impuestos. Eso nos llevaría, obviamente, al tema de la legitimidad, que les dije no iba a tratar en esta charla. Es una pregunta importante. Sabemos que son dos caras de una misma moneda y debemos discutir no solamente cómo va a recaudar los fondos el Estado, sino en qué lo va a gastar, para qué quiere que le demos nuestros impuestos. Entonces, no voy a entrar en esa materia, repito. Hay un déficit fiscal y voy a asumir para fines de esta charla que la manera correcta de cerrar ese déficit fiscal es aumentando impuestos. Pero hay otra objeción que se ha lanzado y es del tipo: es el momento. Si estamos saliendo de una crisis o tratando de salir de una crisis, ¿es el momento de subir impuestos? Y yo diría que sí, que cualquier momento es bueno si es que la reforma es buena. Entonces, ¿qué cosa es una buena reforma? Voy a volver más adelante sobre eso, pero para mí la reforma, una buena reforma, debe guiarse por el principio de neutralidad tributaria, es decir, que el sistema tributario trate de la misma manera, en todo lo que sea posible, a los distintos sectores, a los distintos bienes, a las distintas ocupaciones. Y por lo tanto creo que es bueno reducir exoneraciones o eliminarlas, que es bueno nivelar las tasas que se aplican a los alquileres y a otras rentas, y no voy a decir que es bueno subir los impuestos a la minería, sino más bien que sería bueno bajarlos, porque está pagando más que otros sectores. Y la segunda idea que debería guiar una buena reforma, que es en realidad un derivado del principio de neutralidad, es evitar la doble tributación. Hay mucha doble tributación en nuestro sistema, muchas actividades, ocupaciones, personas que no están grabadas y otras que están grabadas más de una vez por lo mismo. ¿Qué te iba a decir? Ahora sí. Había dicho también que hay falsos argumentos que se están esgrimiendo en contra de este pedido. Uno de ellos, por ejemplo, es que al aumentar impuestos se reduce la capacidad de consumo y que eso afecta la recuperación económica. Eso no es correcto. Es verdad que se reduce la capacidad de consumo,
en la medida en que los impuestos le quitan poder adquisitivo a los particulares, pero esa capacidad de consumo va a ser reemplazada por el gasto público, o sea, en términos agregados, en términos macroeconómicos, el corriente de gastos, el nivel de gastos no tendría por qué reducirse con un aumento o una disminución de impuestos. También se dice que un aumento de impuestos aumentaría la evasión. Bueno, sí, eso es un riesgo que existe cada vez que se aumentan los impuestos. Sabemos que alguna gente no va a pagar, que va a buscar la forma de evadir la ley. Eso es una realidad, es parte de la naturaleza humana, pero no por eso se va a dejar de cobrar impuestos, y no tendría por qué ser un problema que impida hacer una reforma y obtener más ingresos. Aunque debo decir que con toda esta reforma tan ambiciosa que ha planteado el gobierno, con la idea de recaudar 12.000 millones de soles más, es difícil saber, hay tantos cambios que están proponiendo que es difícil saber cuál sería el efecto total de todos estos cambios. Es relativamente fácil medir el impacto en la recaudación de algunas de estas medidas puntuales. Por ejemplo, si me dicen que eliminemos la exoneración del IGB que actualmente tienen los seguros de vida, más o menos sabemos cuántos son esas pólizas, cuánto pagarían de IGB, sabemos que son unos 700 millones de soles. Pero cuando sumamos ese efecto con el de aumentar tasas por acá, por allá, reducir la base, ampliar las deducciones, las exoneraciones para el sector forestal, gravar más a la minería, etcétera, cómo interactúan todos estos cambios es muy difícil de medir. Yo no creo que el gobierno lo tenga claro. Otro argumento que se está utilizando es el argumento que podríamos llamar los mismos de siempre, y que también es el mismo de siempre. O sea, cada vez que se propone una reforma tributaria va a haber gente que dice, se está grabando más a los que ya pagamos, ¿no? O sea, están aumentando la carga sobre los mismos de siempre, ¿no? Este es el mismo argumento de siempre. Sí, es verdad, y no se ve mucho en las propuestas del gobierno para reducir la informalidad o la evasión. Se habla, ¿no?, de palabra, pero no se ve ninguna idea concreta acerca de cómo reduciría el gobierno la evasión, qué ideas tiene para legislar en materia de control de la evasión. Pero finalmente el problema de la informalidad es un problema distinto que el problema de la tributación. Yo estoy más enfocado, al menos en esta charla, en que tengamos un sistema tributario más eficiente, ¿no? Y el problema de la informalidad habrá que atacarlo en su propio terreno. Vamos entonces al análisis económico de algunas de las medidas concretas que el gobierno está proponiendo. Cada una de estas tiene sus pros y sus contras. Tiene los argumentos en favor de y los argumentos en contra de. Entonces, el primero es el de los alquileres. El gobierno está proponiendo aumentar la tasa del impuesto a la renta para los alquileres y otras rentas similares, ¿no? Las que se llaman rentas de primera y segunda categoría. Nuestro impuesto a la renta tiene 5 categorías de renta. Primera y segunda, que son rentas del capital, rentas que uno obtiene por haber hecho inversiones, es decir, alquileres si es que tiene inmuebles, dividendos si tiene inversiones en bolsa y otras similares. La tercera categoría son las rentas de las personas jurídicas, ¿no? Pasemos eso por alto.
Y después vienen la cuarta y la quinta categoría, que como ustedes saben son las rentas del trabajo. Trabajo independiente en el caso de la cuarta categoría, trabajo dependiente en el caso de la quinta. A mí me parece que esta idea del gobierno es buena en sí misma. Como les decía, el principio que debe guiar al sistema es la neutralidad. No hay razón para que las rentas del capital sean gravadas de manera distinta que las rentas del trabajo. Es perverso inclusive, ¿no? Porque hay pues cierta regresividad. No quiero decir que todo el capital pertenezca a las familias ricas, acaudaladas, no. En todo nivel de ingreso hay ahorro y hay inversión, ¿no? Hay gente que está en la parte más baja de la escala de ingresos que también tiene una propiedad y de repente tiene otra que alquila, ¿no? Pero sí es cierto que la gente más acaudalada que tiene de repente, ¿no?, grandes extensiones de inmuebles, ¿no?, que alquila y que vive de esas rentas, o que tiene una casa de playa y una casa de campo, etcétera, pagan por esas rentas, ¿no?, menos de lo que paga por sus rentas la gente que trabaja día y noche. Eso a mí me parece no solamente ineficiente desde el punto de vista económico, sino también injusto, ¿no? Así que sí creo que deberían nivelarse estas dos rentas. Ahora, hay objeciones como que hay algunas objeciones dignas de tener en cuenta, como aquella que dice que las rentas del capital deben tener una tasa más baja porque implican unos gastos que no son deducibles. Eso es parcialmente cierto porque se aplica a las rentas de primera categoría, alquileres, por ejemplo. Uno tiene una propiedad que alquila y de cuando en cuando tiene que gastar en el mantenimiento de la propiedad, reparar cosas que se malograron, etcétera, ¿correcto? Pero no se aplica al caso de los dividendos, de las rentas de segunda categoría. En segundo lugar, la ley actual ya contempla una deducción, ¿no?, porque la tasa del impuesto a la renta para primera y segunda categoría no es 5%, como dice todo el mundo, el gobierno inclusive. La tasa es 6.25%, pero la propia ley admite una deducción del 20%, o sea, el 20% del 6.25 es 1.25. Si lo deducimos del 6.25 nos quedamos con 5 de tasa neta, vamos a decir. Pero como ven, la ley ya contempla algunas deducciones y si la tasa aumenta para acercarse a la de las rentas del trabajo, el monto de esa deducción también va a aumentar. Entonces, me parece una objeción digna de tener en cuenta, pero finalmente me parece que no es válida, que no es correcta. También hay una objeción que me parece no digna de tener en cuenta. Y es la de quienes dicen que hay un déficit de vivienda y por eso se justifica una tasa más baja. Yo no estoy de acuerdo con esa objeción. Puede ser que hay un déficit de vivienda, pero vuelvo al principio de neutralidad. Si el sistema tributario favorece a través de una tasa menor la construcción de vivienda para alquiler, está simultáneamente desfavoreciendo la inversión en otro tipo de activos. No hay forma en que el sistema tributario estimule, incentive, favorezca alguna actividad u ocupación sin que simultáneamente desincentive, desmotive, desfavorezca otras actividades u ocupaciones, porque crea un desnivel. Ese desnivel significa que las cosas van a pasar de acá para allá, ¿no?, como por efecto de la gravedad. La gente va a dejar las actividades que tienen un tratamiento tributario desfavorable
y va a migrar hacia aquellas que tienen un tratamiento tributario favorable. Entonces, se va a hacer más vivienda, pero se va a dejar de hacer otras cosas, ¿no? O sea, la inversión va a dejar de estar guiada por la valoración de los distintos bienes y servicios en el mercado, va a estar entorpecida, enturbiada por esta interferencia del sistema tributario en el cálculo de costos y beneficios. Así que no estoy de acuerdo con esa objeción y creo que esta nivelación de tasas debería darse aún si desestimula la inversión en vivienda en lo inmediato. Ahora, el tercer punto a tener en cuenta es el siguiente. ¿Va a generar esto un aumento de los alquileres? Posiblemente. Eso creo que es lo que le preocupa legítimamente a mucha gente. Pero acá, ¿qué nos dice el análisis económico? En el análisis económico tenemos que distinguir entre los efectos de corto plazo y los de largo plazo. Como ustedes saben, los que son economistas, la distinción básica entre corto plazo y largo plazo para nosotros no es el de tantos años o meses. No hay una línea trazada en el calendario que diga aquí comienza el largo plazo y aquí termina el corto plazo. La distinción importante es qué capacidad hay para alterar, ¿no?, la cantidad de recursos dedicados a una actividad. Con esto en mente, digamos, el corto plazo es un futuro lo suficientemente cercano como para que no haya una inversión, una gran inversión, digamos, en aumentar el número de inmuebles disponibles, ni en un sentido ni en otro. Entonces, en el corto plazo, ¿qué creo yo que va a suceder? Como no es muy fácil reducir el número de viviendas que están en el mercado para alquiler o aumentarlo, todo el impacto del aumento de alquileres de un aumento en el impuesto a la renta recaería en los propietarios. Es decir, difícilmente los propietarios van a poder trasladar parte o todo ese aumento en los impuestos a los alquileres, en una situación como la actual, sobre todo, donde mucha gente sigue trabajando desde su casa, donde mucha gente deja sus oficinas por el COVID, todavía no se anima a volver. Entonces, sería difícil que los propietarios suban los alquileres para trasladarle al inquilino parte de ese aumento. Yo creo que tendrían que absorberlo. Entonces, los alquileres no deberían subir en el corto plazo, sino más bien lo que sucedería es que los propietarios van a recibir el mismo alquiler, van a tener que pagar un impuesto mayor y por lo tanto les va a quedar menos para su bolsillo. Pero con el tiempo, esto va a ir cambiando porque cada vez habrá más demanda por alquilar en viviendas, locales, oficinas, a medida que crece la población, que desaparece el temor de la pandemia, y a esta mayor demanda tendrá que responder una mayor oferta, y ahí sí el aumento de alquileres, del impuesto, se trasladará parcialmente, creo yo, a los alquileres, porque los potenciales inversionistas en nueva vivienda, digamos, van a decir, ok, yo construyo solamente si veo que puedo subir el precio del inmueble, el alquiler del inmueble en el mercado, para que lo que me quede a mí descontado el impuesto, ¿no?, mi ingreso neto, sea suficiente como para justificar mi inversión. Entonces, a corto plazo creo que
el aumento del impuesto a los alquileres no subiría el nivel de los alquileres en el mercado, pero a largo plazo sí se trasladaría este impuesto parcialmente al menos a los alquileres. Por eso yo he estado a favor, y en un artículo que publiqué en las redes la semana pasada decía: denle al gobierno estas dos facultades. Me refería a que sí le permitiría modificar las tasas de impuesto a la renta para primera y segunda categoría, pensando en alquileres, y la segunda facultad que yo le daría sería para eliminar la exoneración del IGB que tienen actualmente los seguros de vida. Y en realidad pienso que si esa facultad se usara para eliminar todas las exoneraciones del IGB, sería mucho mejor. Y hay varias que deberían exonerarse, digamos, sin temor a estar afectando cosas como la educación, por ejemplo, o el trabajo de las ONGs, etc. Ustedes saben, por ejemplo, que el juego en los casinos está exonerado de IGB, una cosa que parece absurda desde todo punto de vista. Con respecto a los seguros de vida, también se han formulado estas objeciones, ¿no? Que los seguros de vida protegen a la gente. Sí, sin duda, protegen a la gente, pero otra vez, ¿a costa de qué? Exonerar al seguro de vida significa que la gente va a consumir, va a comprar más pólizas, pero va a dejar de comprar otras cosas. Y entre esas otras cosas también hay algunas que protegen a la gente. Por ejemplo, ponerle al carro un mejor sistema de frenos, ¿no? Poner poner barandas en las escaleras de la casa, ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué una medida de protección debe ser tratada distinta que otras? Hay gente que dice que el seguro de vida tiene una serie de externalidades positivas, o sea, beneficios que van más allá de quien lo contrata. Bueno, salvo por los eventuales deudos, yo no veo quién más recibiría una externalidad positiva de un seguro de vida. Es increíble cómo, sobre todo la gente que trabaja en ciertas actividades, es capaz de ver externalidades que el resto de los mortales no vemos. Externalidades y efectos multiplicadores y una serie de argumentos con los que se justifica un beneficio particular para el sector donde ellos trabajan. Y aquí también, bueno, como decía antes, creo que hay un elemento regresivo que no se justifica, que hace esta exoneración, además de ineficiente, injusta. Quienes compran mayormente seguros de vida son las personas de mayores ingresos, ¿no? El seguro de vida no es una urgencia, una necesidad inmediata, es algo que la gente la compra como una medida de precaución que está muy bien, con la idea de proteger a los hijos, al cónyuge, etcétera, contra una muerte repentina. Está muy bien, pero es un tipo de precaución que generalmente se toma cuando ya las necesidades más urgentes están cubiertas, ¿no? Es un bien superior, como decimos los economistas, no en el sentido de que sea moralmente superior el que compra un seguro de vida, sino en el sentido práctico, empírico, de que es un tipo de gasto que se hace cuando el ingreso comienza a exceder cierto nivel de necesidades mínimas, ¿no? Como hay muchos otros, los seguros de salud, también la gente toma coberturas más altas a medida que suben sus ingresos y dice, bueno, no es que uno no quiera proteger a la familia contra el riesgo de tal enfermedad, sino que el costo de hacerlo es tan grande que en este momento tengo otras prioridades, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía, esta exoneración favorece a las personas de mayores ingresos y no veo
entonces ninguna justificación desde el punto de vista de la equidad ni de la eficiencia para mantenerla. Pero yo también eliminaría otros beneficios tributarios, la exoneración del IGB para los casinos, por ejemplo, o beneficios de restitución de impuestos, ¿no? El drawback o la recuperación acelerada del IGB que se aplica a la minería, los hidrocarburos, porque es una forma en que el Estado devuelve el impuesto a quien no tuvo éxito en un emprendimiento comercial. Y creo que el Estado no debería ni penalizar ni premiar el fracaso empresarial. El pedido de facultades del gobierno no solamente no aborda el tema de otras exoneraciones, no lo aborda puntualmente, habla en general de racionalizar beneficios, pero no dice puntualmente cuáles otros quisiera racionalizar. Y muy por el contrario, cuando habla de extender al sector forestal y al sector acuícola el régimen tributario que tiene actualmente el sector agrario, está yendo a contracorriente de la racionalización de beneficios, porque está creando nuevos beneficios para sectores que hoy no los tienen. Entonces, esa parte tampoco me gusta, tampoco aprobaría yo facultades para eso. Después viene el tema de la minería, que en realidad creo yo es la motivación detrás de todo esto. Desde la campaña electoral el gobierno está, digamos, empeñado y es una bandera política de la izquierda y quizás también fuera de la izquierda en algunos grupos, el gravar más a la minería, ¿no? Porque se llevan nuestros recursos, por una serie de cosas. Pero vuelvo al principio de neutralidad, ¿no? ¿Por qué debería la minería tributar más sobre sus utilidades que otros sectores? Eso está haciendo que empujemos la inversión hacia sectores, hacia proyectos que son menos rentables, ¿no? Para el país y para sus inversionistas que algunos proyectos mineros. La minería sufre de otra enfermedad común de los sistemas tributarios, que es la doble tributación. El año 2011 se creó, porque se quería cobrar más impuestos a la minería, se creó el impuesto especial a la minería, que es un segundo impuesto a la renta. Es decir, es un impuesto que se calcula antes de llegar a la línea final de la utilidad de la empresa, donde se aplica el impuesto a la renta de 30%, como en todos los sectores. Antes de eso, se calcula en base a la utilidad operativa un impuesto especial. Pero al final eso es otra forma de cobrar el impuesto a la renta, calculando la renta de otra manera y aplicándole una tasa adicional. Simultáneamente, como había empresas que tenían convenios de estabilidad jurídica y no podían ser sujetas de nuevos impuestos, se creó el mismo día, ¿no? Leyes con numeración contigua. Se creó el gravamen especial a la minería. Entonces ya no era un impuesto, era un gravamen, ¿no? Nadie podía quejarse. Pero es lo mismo. Funciona igual y con tasas más altas inclusive. Entonces estas empresas que tenían convenio de estabilidad jurídica, a los que yo dicho sea de paso, me he opuesto por razones que si quieren puedo explicar más adelante, pero también se creó una doble tributación para estas empresas. Ahora, ustedes dirán, pero finalmente se justifica porque están sacando los minerales del subsuelo que le pertenecen a la nación. Yo voy a aceptar la premisa de que le pertenecen a la nación porque eso es lo que dice la ley peruana desde hace 100 años más o menos, tengo entendido. ¿Ya? Pero para remunerar al propietario del recurso minero, digamos al Estado, existe otro concepto que se llama la regalía.
Tan es así que hay minas que pagan regalías a otras personas que son dueñas del yacimiento, titulares de la concesión, etc. Entonces, la regalía sí es un pago por disponer de un recurso, ¿no? De un recurso finito, digamos, en este caso. Entonces, si aceptamos la posición legal de que el recurso le pertenece a la nación, está bien que el Estado cobre una regalía, pero ese es un concepto aparte. Entonces, hoy día las minas pagan impuesto a la renta, pagan impuesto o gravamen especial a la minería y pagan también regalías. No estoy diciendo que son 3 impuestos, estoy diciendo que hay 2 impuestos que se superponen, no que hay una duplicidad, y además hay una regalía que es el pago por el uso del recurso minero, con lo cual no se justifica este doble impuesto a la renta. Esa regalía también está en función de la rentabilidad, cosa que no me espanta porque ese tipo de acuerdos también se dan cuando el propietario del recurso es un privado o se da en otros órdenes de cosas como en el alquiler de espacios comerciales, en los centros comerciales, por ejemplo, donde se paga un porcentaje de las ventas. O sea, el hecho de que sea proporcional no me causa ningún problema. Lo que sí me causa un problema es que haya una doble tributación, es decir, que existe el impuesto a la renta y además el impuesto o gravamen especial a la minería. Creo que eso no solamente desalienta la inversión en nuevos proyectos mineros, sino también inhibe la inversión en los que ya están en operación. Porque un proyecto minero en operación requiere una constante reinversión. Es como una suma de mini proyectos, porque una vez que se agota esta veta, hay que seguir perforando para encontrar otra y explotarla y hacer todo un desarrollo. Entonces, esa es una nueva inversión que no se hace al inicio de la operación. Es una reinversión que se va haciendo continuamente con el tiempo. Entonces, este impuesto adicional significa que el incentivo para abrir nuevas vetas en proyectos existentes se reduce. O sea que afecta no solamente, como decía, la inversión en nuevos proyectos mineros, sino la reinversión para ampliar la vida de los proyectos ya existentes. Y al final eso redunda en menores ingresos para el país, son menores remuneraciones, menos mercado para los proveedores, menos regalías también, menos impuestos, etc. Y un cuarto punto sobre las facultades específicas pedidas que me gustaría tratar es el de la tributación municipal, más concretamente el impuesto predial, porque sí creo que ahí hay algo que corregir. Hay algo en las normas vigentes que dicen que el impuesto predial se empieza a cobrar a partir de que una construcción tiene la conformidad de obra y la declaración de fábrica. Entonces, si uno no tiene conformidad de obra ni declaración de fábrica, no está obligado todavía a pagar impuesto predial. Entonces, ¿qué pasa en todo el Perú? Ustedes recorren algunas partes de Lima y otras ciudades del país y ven casas sin terminar y que nunca se van a terminar a propósito, porque ponerle el revestimiento a la fachada significa que estamos ya en la conformidad de obra y comenzamos a pagar el impuesto. Entonces, creo yo que en este punto específico el pedido del gobierno es muy sensato, y es decir, es que el impuesto predial se empiece a aplicar a partir de la fecha de vencimiento de la licencia de construcción, independientemente del estado en el que esté la construcción. Si usted quiere, se apura, la termina antes, si quiere se demora, dependiendo también de su presupuesto,
¿no? Pero este criterio objetivo eliminaría pues los subterfugios para evadir el impuesto predial, que es importante, porque es importante que los gobiernos locales tengan sus propias fuentes de ingreso para hacer las cosas que la población local necesita, quiere, quisiera, etcétera, ¿no? Y no dependan tanto del gobierno central. Muy bien, entonces eso es algo que a mí me parece bien. Ahora, para terminar, una reflexión general. Este pedido de facultades llega acompañado de una especie de salmo que canta el coro a la izquierda y también a la derecha, y es que recaudamos muy poco, que el Estado peruano recauda muy poco comparado con otros similares, y que la SUNAT ha determinado que hay una evasión del 50% en el impuesto a la renta y de 30 y tantos % en el IGB. Yo tengo mis dudas acerca de esos cálculos. Con respecto al impuesto a la renta no puedo decir mucho, pero con respecto al IGB, mis cálculos rudimentarios me dicen que considerando los bienes y servicios que están exentos del impuesto por una u otra razón, la base de ese impuesto no es pues el 100% del Producto Bruto Interno, que debería dar, según algunos, una recaudación de 18%. Recaudamos, creo que el 8, el 9 como impuesto, como IGB, pero dentro del 100% del PBI hay cosas que no pagan impuestos, como todo lo que son los impuestos mismos, o sea, el gasto del gobierno, como son las inversiones, como son los alimentos, como son los bienes exonerados. Entonces, no me parece, en principio, de repente tiene mejor información la SUNAT, pero no estoy convencido de que sus cálculos de la evasión sean correctos. Y por último, basta ver la exposición de motivos que el propio gobierno ha presentado al Congreso, y ahí hay una comparación de lo que se recauda en la OECD, en América Latina y en países como Argentina, Colombia, México, Chile, Perú. Y cuando ven ustedes línea por línea, ni en el impuesto a la renta ni en el IGB, que son los dos principales, estamos muy lejos de lo que se recauda en Chile o en México, y que hay diferencias en una bolsa que engloba a varios impuestos. Entonces, no estoy tan convencido ni de la necesidad de aumentar el gasto público, ni de que recaudemos tan poco. Sí creo que hay que cerrar el déficit fiscal, como decía al principio de mi exposición, porque no se puede estar financiando siempre con endeudamiento, ni externo ni menos interno, y creo que para eso sí es necesario recaudar más. Así los gobiernos regionales y locales no ejecuten todo su presupuesto, así los ministerios no ejecuten todo su presupuesto de inversión, así no esté preparado el gobierno para gastar más. El hecho es que está gastando ahora más de lo que recauda y es necesario cerrar esa brecha, pero con medidas tributarias bien pensadas, no improvisadas. Y creo que si el gobierno recibe facultades en 120 días, no puede legislar racionalmente sobre todos estos temas, y más aún creo que su poco aprecio o respeto por las reglas fiscales que se han adoptado desde hace algún tiempo en el país generan desconfianza acerca de la seriedad con la que acometería esta tarea. Y por eso me parece que no se le debería dar las facultades, salvo para 2 o 3 cosas muy puntuales. Con eso termino y nos quedan, creo, algunos minutos para
preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Alonso, por los temas que ha podido abordar y ha contestado algunas de las preguntas y inquietudes que habían previamente a la conferencia. Una que llamó mucho la atención también por el anuncio que se hizo era con respecto a incorporar al sistema tributario a estas plataformas virtuales como Netflix, Amazon y todo lo demás para que tributen el impuesto, el IGB, ¿no? ¿Cuál es su consideración al respecto? Porque una de las críticas que se hizo llegar ahí, creo yo, con base es de que al final ese gasto iba a caer al contribuyente, ¿no? Entonces, ¿cuál es su consideración sobre esta? Bueno, sí, sin duda, el contribuyente es el que debe pagar el impuesto finalmente, ¿no? Si yo compro unas zapatillas importadas, voy a pagar el IGB en el momento, si las compro en una tienda acá, ¿no es cierto? Entonces, creo que las importaciones, incluyendo estos servicios, deben pagar IGB. Ahora, la pregunta es si hay una manera práctica de cobrarlo, porque la neutralidad es deseable, pero también se enfrenta con esta barrera, pues de que hay casos en los que es poco práctico hacer la cobranza. Entonces, se ha hablado de que los emisores de tarjetas de crédito que se usan para pagar por estos servicios hagan la retención. Eso podría ser, no me opondría a que se analice esa posibilidad. Y sí, pues uno debería pagar IGB por ver Netflix, ¿no? o HBO, de la misma manera que paga IGB por las zapatillas o el pollo a la brasa. Otra de las preguntas, inquietudes que han surgido por estas propuestas es, se habló un poco sobre el tema de las deducciones del impuesto a la renta, ¿no? Pero en general, ¿cómo ve usted que está estructurada la ley del impuesto a la renta con respecto a las deducciones en particular? Bueno, no es un tema que toque la propuesta, ¿no? Como usted bien ha dicho, es más que nada las rentas que no es de tercera categoría. Pero dado el impacto de la pandemia que ha tenido sobre el tema empresarial, ¿cree usted que una buena propuesta legislativa sería modificar el tema de las deducciones, anular algunas o quitar algunas? Sí, creo que hay dos tipos de deducciones, ¿no? Que podemos llamar una deducción general y una deducción específica. La deducción general es que en lo que se refiere a rentas del trabajo exclusivamente, cuarta y quinta categoría, las primeras 7 UIT están exoneradas, ¿no? O sea, si uno gana menos de 30.000 soles al año, más o menos 2.000, 2.500 soles mensuales, no paga impuesto a la renta. Eso tiene un sentido práctico porque lo que se pagaría en los tramos más bajos de la escala de ingresos es muy poco y quizás no justifica, ¿no? El tiempo que toma llenar la declaración jurada, procesarla, hacer el seguimiento del pago. Pero hay que considerar también que 7 UIT, o sea, 2.500 soles mensuales, es 50% más que el sueldo promedio en Lima y probablemente es casi el doble que el sueldo promedio a nivel nacional. Entonces, es una deducción que limita mucho el universo de contribuyentes, ¿no? de personas naturales que pagan impuesto a la renta. Y si hablamos de que siempre lo mismo de siempre, bueno, hay que ampliar, ¿no? esa base tributaria. Pero el único intento que hubo de eso, que quedó más en una declaración, fue el que hizo el exministro David Tuesta hace 3 o 4 años,
para reducir esa deducción de 7 a 4 UIT. Podría haberse reducido a 6, a 5, no hacerlo gradualmente quizás, pero por temor político, el primer ministro de la época, el señor Villanueva, desvió la atención, no le hizo caso, lo terminaron sacando del gabinete. Después hay las deducciones específicas que curiosamente creó el propio ministro Tuesta. Y a esas sí yo me opongo, o sea, deducciones como que uno puede descontar de su impuesto, ¿no?, el gasto que hizo en una consulta médica. ¿Para qué? Para que podamos tener el comprobante y que el médico tribute y no evada. Pero al final el efecto en la recaudación es el mismo, porque si yo la deduzco, si yo voy a deducir lo que el médico va a declarar, entonces el impuesto que él paga es el mismo que yo dejo de pagar. Salvo que hay una diferencia muy grande en la tasa marginal que se aplica, ¿no? Es un tecnicismo. Entonces no estoy de acuerdo con esas medidas y le quitan neutralidad al sistema, hacen que la gente consuma más. No, porque una cosa también es, las consultas médicas quizás tienen algún mérito por el cuidado de la salud, pero también se permite deducciones pues, de restaurantes, bares, hoteles, y a eso yo no le veo ningún sentido de que el sistema tributario esté incentivando ese consumo, ¿no? Así que esa es mi opinión sobre las deducciones. Ya nos queda poco tiempo, pero vamos a hacer dos preguntas más. Otra de las críticas que se hacen por pedir facultades para subir impuestos tiene que ver con respecto a que se busca directa o indirectamente también la reactivación económica. Y al parecer, pues, al menos a nivel teórico, esto choca, ¿no? Reactivarse la economía, que la gente tenga más dinero con el tema de los tributos. ¿Cómo usted cree que eso se puede ponderar? Yo creo que hay que ver la figura completa, ¿no? Hay que ver la figura completa porque cuando se cobra un impuesto, sí, la capacidad de gasto del sector privado cae, pero al trasladarse esos recursos al gobierno, al pagarse el impuesto, la capacidad de gasto del gobierno aumenta, ¿no? Entonces, el gasto agregado, como se dice en la macroeconomía, no tiene por qué reducirse. Ahora, un tipo de gasto no necesariamente activa más la economía que el otro. El gasto público, también en otras ocasiones, cuando se habla de austeridad, se escucha la misma crítica. Si se baja el gasto público, se va a paralizar la economía. No, el gasto público ayuda a reactivar en la medida en que es un gasto en el tipo de cosas que la gente no compraría por sí mismo. Entonces, podría reactivar en cantidades moderadas si se hiciera algunas obras muy puntuales de poco tamaño y corta duración, ¿no?, que puedan dar empleos temporales, pero no algo que se prolongue mucho, porque si se prolonga mucho, está quitándole mano de obra al sector privado cuando comience a reactivarse. Bueno, para no extenderme mucho, no creo que esa sea una crítica válida, porque cuando se ve la figura completa, lo que se deja de gastar con una mano se gasta con la otra. Bien. Y bueno, para terminar, y va un poco más allá quisiera que pueda ir un poco más allá del tema solo económico, porque muchos tienen la duda de que por el clima pues, político actual, la incertidumbre, pues el tema de que si puede uno tener confianza de que se le dan las facultades al Ejecutivo por estos 120 días que está pidiendo, tener la certidumbre de que va a poder ser responsable al hacer una buena reforma tributaria. ¿Cuál, en todo caso, sería su
usted ha dicho que se le dan menos facultades, ¿no? Algunas responsables, pero pocas. ¿Cuál sería su lectura sobre este clima y si la personalidad del Sí, ministro Frank, que podría ser alguien que nos da confianza? yo creo que en cualquier caso es una tarea titánica abordar en 120 días todos los puntos que son parte del pedido de facultades y hacerlo de una manera racional. O sea, creo que difícilmente un gobierno, olvidémonos de quienes están ahora en el gobierno, pero difícilmente en 120 días se puede legislar racionalmente sobre todas estas cosas que tendrían pues un impacto difícil de predecir por todas las relaciones, ¿no?, de causa-efecto entre una cosa y otra. Y más aún en este gobierno, pero diría no porque sea un gobierno de izquierda, finalmente es el que se ha elegido, ok, pero en el poco tiempo que lleva, particularmente el Ministerio de Economía y Finanzas, no ha mostrado mucho apego a las reglas fiscales que se han instituido desde hace un buen tiempo. Ya 2 veces el Consejo Fiscal, que es esta especie de consejo de notables que revisa el marco macroeconómico del gobierno, ya 2 veces le ha llamado la atención por decretos que han salido para aumentar gastos y mover partidas sin autorización del Congreso y por exceder, ¿no?, los límites que ponen esas reglas fiscales, haciendo, o sea, no los excedido, los ha cumplido de palabra, pero haciendo algunos supuestos heroicos acerca de futuros ingresos fiscales. Entonces, no creo que esté demostrando el Ministerio de Economía en este momento suficiente serenidad, ¿no?, como para dársele facultades tan grandes. Muchísimas gracias, doctor Alonso, por su tiempo y por haber podido responder las preguntas que hemos podido formular. Gracias también a todos los asistentes que han estado aquí con nuestra sala y que nos han visto también por las redes sociales. Vamos a esta conferencia a circularla para que todos podamos tener acceso a ella y así informarnos también sobre las cosas que están pasando. Finalmente, doctor Alonso, le damos unas últimas palabras para el cierre de la conferencia. Solamente agradecer, como siempre, Walter, por la invitación y también por su atención y sus preguntas. Muchísimas gracias a usted por el tiempo. Vamos a convocarlo nuevamente porque estas cosas siempre dan de qué hablar. Encantado. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Hasta luego.